Ok, ¿el arte tiene un deber moral que cumplir? Esa es la pregunta que planeo contestar en este video ensayo, pero vamos a partir por lo principal. Para ser reduccionistas, digamos que es el sistema de valores, costumbres y tradiciones promovidas y avaladas por el statu quo, es decir, quienes ostentan el poder. Históricamente en Latinoamérica eso ha sido la Iglesia Católica, los colonos y claramente nuestros gobernantes. Desde un punto de vista práctico, la moral tiene una intención noble y bienhechora, y eso es llegar a un consenso de valores y tradiciones buenas que nos lleven a funcionar correctamente como sociedad, con las que todos o la mayoría estemos medianamente de acuerdo. Hasta ahora, todo bien. Pero conviene pensar en la historia de la humanidad y recordar que en nombre de la religión, del arte, de la política, del patriotismo, se han cometido atrocidades en honor de la moral. Vayamos al siglo XX y recordemos que en la Alemania nazi la moral no solo permitió, sino que promovió el holocausto de los judíos. Sin irnos muy lejos, en el Caribe, en la dictadura de Trujillo, la moral permitió el genocidio de los haitianos. En esta novela de Vargas Llosa queda evidenciado eso, La fiesta del chivo. Pero ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el arte? Eso nos lleva a una maravillosa corriente artística, filosófica llamada esteticismo, que surgió en el Reino Unido en el siglo XIX. Para resumirlo, básicamente el gran principio del esteticismo es el de el arte por el arte, la belleza por la belleza. Es decir, el máximo ideal al que el artista debe aspirar es llevar su obra al máximo grado de belleza, a la excelencia artística. Y importantísimo esto, el arte no tiene ninguna deuda moral con la sociedad. Es decir, que no hay límites de temas que se puedan abordar, no hay límites de estilo, sino que las cosas deben de hacerse bien. Y esto lo deduzco yo por lo que he leído sobre el esteticismo, pero sí existía de cierta forma esta noción de que el arte nos salvará, de que estar rodeado de cosas hermosas, bellas, hará nuestra vida más dichosa y por ende más placentera, más bella, más noble. Y ojo, no debe entenderse el ideal de perseguir las cosas bellas sencillamente por su belleza, como que los materiales que los artistas utilicen tengan que ser cosas como la alegría, el amor, el romance o sensaciones más cursi. Nada que ver. Yo leo una novela como Crimen y Castigo y por más que la trama sea grotesca y oscura, siento que hay una gran belleza en la prosa y en la forma en la que Dostoyevski malabarea temas complejísimos. Lo mismo con una novela como El túnel de Ernesto Sábato, que pues parte con un trágico femicidio, pero él lo utiliza como pretexto para hablar de cosas tales como lo irracional, el símbolo, lo que se escapa de nuestra comprensión, las obsesiones, la soledad, y en el cómo plasma todas estas ideas, ahí está la belleza artística, la belleza, en este caso en el campo de la literatura, en su ejecución, no en la trama, que son dos cosas distintas. Así que sí, hay belleza en las cosas grotescas bien hechas, así lo veo yo, y podemos recordar la pintura icónica de Goya que estoy mostrando en pantalla para probar el punto. Ahora bien, ¿quién fue el padre del esteticismo? Les advierto que voy a abrir un gran paréntesis ya que la situación lo amerita. Fue el señor Oscar Wilde, actualmente mi escritor favorito y una de las mentes más brillantes que parió la literatura europea. El hombre nació en Irlanda, pero alcanzó la gloria y la miseria en Inglaterra. A grandes rasgos, él escribió muchos ensayos sobre la crítica, sobre el arte, escribió cuentos, escribió obras de teatro y por supuesto escribió una novela en la que dejó muchísimo de él en sus tres protagonistas, Dorian Gray, Lord Henry y Basil. Ahora, vamos paso por paso, que la vida de Wilde es esencial para entender la lucha entre la moral y el arte. Entendamos que el hombre alcanzó la fama en la época victoriana de Inglaterra, donde la influencia de la aristocracia era extremadamente fuerte y fue bien recibido por la misma. Era un tipo célebre, de gran ingenio, que decía cosas extravagantes en todas las reuniones, por eso le invitaban a fiestas, eventos sociales. También su apariencia, valga la redundancia, era muy extravagante, y de hecho hay una anécdota de cuando él llegó a Estados Unidos por primera vez para una serie de conferencias. En la aduana le preguntaron: señor Wilde, ¿qué tiene usted por declarar? Y él respondió: nada excepto mi ingenio. Ahora, teniendo en cuenta su fama y su éxito, ¿por qué cayó en la ruina?
Bueno, a finales del siglo XIX se le abre un juicio por comportamiento indecente y lo condenan a la cárcel. ¿A qué se referían con este comportamiento indecente? Bueno, básicamente que tuvo un amorío, una aventura con un hombre y bajo las leyes morales de la Inglaterra aristocrática de aquella época eso era un pecado imperdonable. Y en esta obra, el retrato de Dorian Gray, como les dije, Wilde dejó muchísimo de sus críticas sobre la vanidad de la aristocracia, la hipocresía y la doble moral, porque condenaron a un hombre a la prisión y posteriormente lo expulsaron del país sencillamente por un amorío homosexual. Pero estamos hablando de un periodo de profunda pobreza en Inglaterra, un periodo donde abundaban los fumaderos de opio que la misma aristocracia frecuentaba, una época en la que abundaba la prostitución infantil, donde los menores tenían que trabajar para sobrevivir, y la gran preocupación de la aristocracia para con Oscar Wilde era que hizo una novela que ellos tildaron en su momento de venenosa, porque atentaba, según ellos, contra la moral. De hecho, esta novela la utilizaron en el juicio en su contra para un poco probar la homosexualidad de Wilde. Pero en las últimas ediciones de esta novela, Wilde escribió una serie de aforismos que pasaron para la historia y que sintetizan muy bien el pensamiento del esteticismo. Les voy a citar un par. Por ejemplo, él decía: el artista es el creador de cosas bellas. Otro decía: no hay nada parecido al libro moral o inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. Con esto se refería a lo que les digo de que no hay limitación de temas, no hay nada sobre lo que no se puede hablar en materia de arte, porque el arte refleja a la existencia y viceversa. Al revés también aplica. Entonces, como es de esperarse, sí, para la época fue muy fuerte esta novela, ya que no solo tenía un contenido que podría interpretarse como homosexual, sino que el protagonista hace una suerte de pacto con el diablo para conservar su belleza y juventud, y es el retrato hermoso de él el que se va convirtiendo en una pieza horrorosa que demuestra sus pecados, todos los actos abominables que ha cometido, y bueno, termina suicidándose. Y es una novela maravillosa y que fue muy sísmica para la época. Entonces, esto por el lado del retrato de Dorian Gray, su novela icónica, la única que escribió en vida. Pero para mí la pieza esencial de su obra son sus ensayos, entre ellos el maravilloso ensayo llamado El crítico artista, en el que él deja ver sus principios como esteta y pone al crítico del arte en la misma posición creadora que el artista. Es decir, para ellos no eran seres antagónicos y distanciados, sino que el verdadero artista con temperamento crítico, al artista el que le importa la obra y el arte, tiene las mismas inquietudes e intereses que el crítico artista. Es decir, ambos viven para estar rodeados de cosas bellas, para crear cosas bellas, para consumir cosas bellas, y aunque hayan diferencias sutiles en la forma, quizás el artista utilizará la pintura, los pinceles, el lienzo para plasmar lo suyo, y el crítico utilice la obra de otros para plasmar una nueva visión. En síntesis, ambos persiguen la belleza, y eso es esencial, y ya volveremos a ciertas partes de este ensayo. Ahora, quiero utilizar dos paradigmas, dos géneros bastante cercanos para ejemplificar el rol de la moral en el arte. Primero, quiero hablar de la moral y el reggaetón. Y para eso tenemos que retroceder hasta el génesis del género, cuando empieza a tomar forma en los 90s en Puerto Rico, cuando aún no tenía el nombre de reggaetón, pero estaban haciendo una cuestión llamada underground que sentó las bases del género. Para mí, esta es la época más pura y más noble de la historia del género, precisamente porque era rebelde y atentaba contra la moral. Ya posteriormente veríamos que el género se iría blanqueando poco a poco y que empezaron a hacer consensos con la moral, y que diluyeron el discurso tan sanguinario, tan violento o tan explícito que abundó en el reggaetón de los 90 para poder tener éxito comercial. Pero esto no es un detalle de valor menor, y escuchen lo que diré a continuación. Para los que vivieron la época del underground sabrán que en Puerto Rico en cierta época era ilegal tener un cassette de este género, y si la policía te pillaba escuchando underground, no tan solo te rompían el cassette, sino que podían multarte. Esto deja en evidencia lo mucho que molestaba al statu quo, ya que ¿qué es la censura sino el recurso favorito de aquellos que tienen algo que esconder, verdad? Entonces todas las temáticas de drogas, de marihuana, de compra y venta, de joseo, vaya, de lo que se hablaba en las primeras tapes de Playero, en los tapes de The Noise, molestó mucho a
el statu quo conservador, claramente católico, y lo veían como un género salvaje, primitivo. Claramente esto desde una óptica eurocentrista, que lo que no se apegue a esos cánones estéticos es nuevamente primitivo, salvaje y aborrecible. Y esto, desde mi parecer, es un total error y me recuerda unas líneas del ensayo El crítico artista de Wilde que les voy a comentar. Estas líneas decían: el verdadero crítico esteta, fiel a su principio de belleza, no tolerará un modo estereotipado de ver las cosas. Encontrará la belleza en todas las épocas, en todas las escuelas y en todos los estilos. No tolerará ser esclavo de su propia opinión, ya que ¿qué es el temperamento crítico sino movimiento constante en la esfera del intelecto? La esencia del pensamiento, como la esencia de la vida, es la evolución. Es decir, con todo esto en cuenta, hay que adaptarnos a los cánones estéticos de cada contexto particular y no tratar de medir un género con los principios de belleza de otro género, de otro continente totalmente aparte. Así que, ¿hasta qué punto la moral entorpece el desarrollo del arte? ¿Hasta qué punto es responsabilidad del arte contrariar a la moral? Desde mi perspectiva, las obras más encantadoras a lo largo de la historia desafían la moral e intentan sacudirla y intentan añadir algún elemento nuevo a su paradigma en particular, ya que, como lo dijo Oscar Wilde en ese mismo ensayo, el temperamento crítico es el que crea formas nuevas. La creación por creación tiende a reproducirse. Si queremos evitar la reproducción eterna de patrones reiterativos y modelos hieráticos, la única solución es tener pensamiento crítico. Y eso ya me lleva a otro punto, que es la representación del catolicismo en las artes plásticas. No por casualidad, desde que el catolicismo existe y es influyente, el arte se ha arrodillado a él durante siglos. Es decir, ¿cuántas pinturas de Cristo son suficientes? ¿Cuántas representaciones piadosas de santos o ángeles son suficientes? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tenemos por decir a estas alturas del arte con respecto a esas figuras? Y sin embargo, desde que las creencias en el catolicismo existen, el arte ha dedicado la mayoría de sus esfuerzos, o por lo menos el arte occidental, a representar aquello. Ese es un ejemplo del arte arrodillado ante la moral, y qué terrible que así fuera hasta el fin de los tiempos, ¿no? Ahora, eso me lleva a otro ejemplo, y es el de la mirada moralista en el hip hop como género. Hay algo que me hace particularmente ruido, y es cuando alguien quiere juzgar al rap sencillamente por el discurso que tenga que aportar, por si son letras que iluminan conciencias, por si son letras de protesta, por si son letras que en fin podrían llevarnos eventualmente a mejorar como humanidad. Y claramente que aquel es un propósito muy noble, pero aparte de que creo que no ha sido efectivo, es muy reduccionista y nos llevaría trágicamente a descartar cientos de escuelas del rap que no siguen ese patrón lírico. Es decir, bajo esa óptica moralista, el gangsta rap, el Memphis rap, el Dirty South, el Chopped and Screwed, el Cloud rap, el G-Funk, bla bla bla, todos esos son géneros seculares o de menor categoría porque no tratan de iluminar conciencias, y esto es un disparate. Hablando de esto, me recuerdo de unas líneas que Borges escribió en el informe de Brody que dicen: observó que no existe una diferencia entre la tradición y lo nuevo, entre el orden y la aventura, y que la tradición está hecha de una trama secular de aventuras. Con esto él se refiere a que todo lo que en alguna vez fue un nuevo experimento fue rechazado y posteriormente se convirtió en tradición, ¿no? Y con el rap pasa mucho de eso. Aún muchas personas ven con desdén a los géneros que hablan de violencia en las calles, por ejemplo, dentro del gran paradigma del hip hop. Y esto es un disparate, porque bajo la óptica del esteticismo, el único compromiso del gangsta rap es llevarlo a su mayor expresión, es llevar los beats a su máximo grado de belleza, es proponer ideas frescas, es hacer que suene lo mejor que pueda sonar. Ese es el único compromiso del artista en ese paradigma. Y tengo que ser honesto y decir que yo pequé en el pasado cuando estaba empezando a escuchar rap hispano. Recuerdo que uno de mis primeros referentes fue Canserbero. Claramente en el peak de su carrera yo tendría como 10, 11, 12, 13 años. Y pues claro, yo compré esa idea errónea de que el rap solo era valioso mientras iluminara conciencias. Y viendo en retrospectiva, es curioso que
Para mí, precisamente, la obra que mejor ha envejecido de Cancerbero es Muerte, que es la menos iluminada espiritualmente, de hecho es la más oscura, es la más existencialista, es la más depresiva, pero hay un matrimonio hermoso en ese disco entre fondo y forma. Se escucha un Cancerbero muy convincente que no está tratando de adoctrinarte, que no está tratando de hablarte desde una posición jerárquica y viéndolo bajo el lente del esteticismo, pues un punto a favor de Wild. Sí, Muerte de Cancerbero es el disco que mejor envejeció y así lo creo yo firmemente. Ahora, el punto final que quiero abordar es el rol de la crítica del arte y su eterna tensión y fricción contra la moral. A ver, nuevamente, entendiendo la moral como el sistema de valores y costumbres que el statu quo promueve, conviene preguntarnos quién es dueño del statu quo actualmente en la industria musical. Y la respuesta es obvia. Pues Spotify, Apple Music, YouTube, las grandes majors, Warner, Universal, Sony, bla bla bla. ¿Y con qué nos están alimentando ellos y qué es lo que están promoviendo? Pues observando lanzamientos como el último disco de Shakira, el último de Mike Towers, el último de Eladio Carrión, el último de Peso Pluma, entre tantos, pues es que nos intentan tomar el pelo, nos intentan ver la cara de idiotas y vendernos discos infinitos con variaciones de estilos no con un propósito noble, sino para satisfacer las demandas del mainstream, y esto con el fin mercantilista de ellos conservar su hegemonía en la industria, conservar sus cuotas de poder, seguir haciendo dinero y listo. Propósito que evidentemente no es noble y que mientras la crítica se siga cuestionando las cosas, mientras la humanidad siga encontrando un terreno fértil para la vida intelectual, mientras la humanidad conserve el instinto crítico, seguirá desafiando las prácticas innobles de la industria, claramente. Así que ese es el rol, desde mi criterio actual, de la crítica: contrariar, cuestionar todo lo que no tenga un propósito noble, auténtico, verdadero, genuino. Y pues sí, esta sería la suerte de video ensayo sobre la relación del arte con la moral. A fin de cuentas, no. El primer y último compromiso del arte es el de llegar al máximo nivel de belleza que pueda lograr. Dejen en los comentarios qué piensan sobre esto. Claramente no tengo la verdad inicial, ni final, ni absoluta. El diálogo sigue desarrollándose y espero en unos años estar equivocado para haber aprendido que sea un par de cosas nuevas, ¿no? Ese sería el video por hoy. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita de me gusta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, Twitch, todo eso. Visítenlo, los quiero, cuídense y chao.